Buenos días a todos que nos acompañan hoy aquí en la sala Mario Molina para el lanzamiento regional del informe sobre el comercio y el desarrollo 2015 de la UNCTAD. Yo soy Mónica Vilela Grayle, la directora interina del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana, y les envío un saludo muy especial esta mañana. Tenemos algunos retos por cuenta del tráfico, del tránsito, y bueno, gracias a los que lograron llegar, ¿verdad? Y los que no lograron, desafortunadamente, nos acompañan por webcast. Y les quería decir que ya pueden empezar con sus preguntas. Vamos aquí a contar con la ayuda de nuestros especialistas para contestarlas. El título de este informe de la UNCTAD es Promover una arquitectura financiera internacional para servir al desarrollo. Y este año estamos hablando también del desarrollo sostenible. El informe de este año examina una serie de desafíos interconectados que enfrenta el sistema monetario y financiero internacional, incluyendo la provisión de liquidez, la regulación bancaria, la reestructuración de la deuda y la financiación pública a largo plazo. Hoy nuestra mesa está formada por Juan Carlos Moreno Brid, profesor titular C de la Facultad de Economía y investigador asociado del Programa de Estudios de Desarrollo UNAM. Juan Carlos por mucho tiempo fue nuestro compañero en la CEPAL y tiene mucho conocimiento de este tema. Y también les quisiera presentar al señor Luis Fonserrada Pascal, que es el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. Les queremos comentar también para ustedes que nos acompañan por webcast y aquí en la sala Mario Molina, que estamos transmitiendo este lanzamiento para todo el mundo que habla español, y hay mucha gente, y que ustedes que nos siguen por webcast también nos pueden enviar sus preguntas. Y por último, les quería decir que este es un mes muy importante para las Naciones Unidas, donde estamos celebrando nuestro 70 aniversario. Y aquí en México estamos festejando esta fecha con varias actividades, con una exposición de fotos sobre el trabajo de la ONU en el país, en las rejas de Chapultepec, que va a ser inaugurada en la mañana del 19 de octubre. Y varios monumentos también en la Ciudad de México van a iluminarse de azul, que es el color de la ONU, incluyendo el icónico y muy bonito Ángel de la Independencia. El metro va a imprimir 5 millones de boletos con el logo del 70 aniversario y la red de cines Cinépolis ya empezó a enseñar un video de 1 minuto con imágenes destacadas en las 7 décadas de historia de la ONU. Y estamos muy contentos y muy agradecidos. También el Capital Bus de Turismo va a traer la bandera de la ONU y una manta sobre el 70 aniversario en sus vehículos. Y todo esto va a culminar con un concierto en el auditorio de la Radio UNAM para todos que están invitados allí mismo en el 24 de octubre, que es el día del aniversario. Entonces, les invito a todos que estén allí con nosotros. Y ahora sí, vamos a empezar entonces el lanzamiento del informe sobre el comercio y desarrollo 2015 de la UNCTAD. Con la palabra, el profesor Juan Carlos Moreno Brid. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Mónica. Sí, agradezco a la UNCTAD que me haya invitado y a la UNAM en particular a presentar este informe y poder compartir aquí el foro contigo y con Luis Fonserrada, gran economista y gran amigo. UNCTAD, como ustedes saben, cada año saca un gran reporte, me refiero gran, la sustancia, muy valioso para los países en desarrollo en particular. El informe se llama el Informe sobre el Comercio y Desarrollo, y ahora UNCTAD nos hace el favor de poner la atención hacia la parte financiera. Normalmente UNCTAD, como dice ahí, Comercio y Desarrollo, trata más sobre flujos reales, si quieren, y ahora va la mirada hacia la arquitectura financiera internacional. Y parte de la premisa de que en 2008-2009, bueno, la crisis financiera, la crisis internacional, era una crisis financiera, una crisis de bancos. Y después pasan los años y ahora se habla como si fuera crisis de finanzas públicas, crisis de dispendio del gobierno, etcétera. Entonces, lo que UNCTAD hace en este análisis es decir, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Funciona ahora el sistema financiero internacional? ¿Son problemas locales? Y UNCTAD a lo que llega es que lo que necesitamos, que nos recomienda ahí, hay que promover un cambio en la arquitectura financiera internacional para servir al desarrollo. Esto va mucho más allá de las acciones individuales de los países que sin duda se necesitan. Entonces, bueno, es un honor para mí presentarlo y agradezco a los colegas si me ayudan a ir pasando las láminas, por favor. Continuamos. Vuelvo a agradecer a los colegas si tratan de volver a pasar la lámina. Muchísimas gracias.
Los principales mensajes es que, bueno, la crisis financiera internacional, la crisis económica mundial no se ha ido, sigue latente ahí. Si vemos la recuperación, ese optimismo después en el 2010, cuando las economías crecieron rápidamente, rebotaron de esa caída, bueno, esa recuperación ha perdido impulso. Hay vientos en contra en muchas economías emergentes y en las economías en transición. El comercio mundial perdió impulso, no ha vuelto a ganar el impulso que tenía antes de la crisis y no lo va a volver a ganar. La demanda global está baja, está débil. El boom de commodities es una fantasía que vuelva a ocurrir. ¿Qué pasa con ello? Por otro lado, esto es lo que está en términos del comportamiento. Lo que la UNCTAD nos dice es que la expansión monetaria con contracción fiscal y contención salarial, que ha sido más o menos el mantra de política en los países desarrollados para salir de la crisis, no ha sido una solución de largo plazo. Afecta en particular al mundo en desarrollo, debilita aún más la demanda agregada, eleva el impacto de la inestabilidad financiera que no se ha corregido y no agrega nuevos recursos a la inversión. Nos dice UNCTAD que para bajar el riesgo de que se entre en un estancamiento secular, un estancamiento de largo plazo, que el riesgo lo existe, lo manifiesta ahí la UNCTAD, hay que cambiar a políticas de oferta y de demanda que vayan a la raíz del problema. La raíz del problema, como lo ve UNCTAD a nivel mundial, es la concentración del ingreso, la volatilidad de los flujos de capital y en algunos casos una falta de un compromiso auténtico o más firme del Estado con el desarrollo. Por favor. En términos de mensajes muy rápidos, sería ¿qué es lo que habría que hacer? Una reforma del sistema monetario internacional. Hay que cambiar la regulación financiera y bancaria, crear mecanismos de resolución de conflicto de deuda soberana, que lo que se está haciendo ahora es muy ad hoc y tiene grandes problemas, como veremos. Y hay esquemas de provisión de financiamiento de largo plazo al desarrollo. Si la economía mundial quiere salir a tasas de crecimiento elevadas, no hay manera más que invirtiendo. Cualquier otra receta que oigamos, que mayor productividad, menor conflicto, menor lo que sea, sin inversión es imposible crecer. Pasamos, por favor. En unas cuantas gráficas la UNCTAD nos muestra que, bueno, la economía mundial nos ilustra sigue de capa caída, como vemos ahí. Las tasas de crecimiento, en particular para las economías en desarrollo, han perdido impulso desde la recuperación que tuvieron inicialmente en el 2010. Seguimos, por favor. Como mencionaba yo, y nos dice UNCTAD, en la mayoría de regiones en desarrollo hay esa desaceleración, excepto, como empieza a ser un poco de tradición, en el este, sur y sudeste de Asia. Vean ustedes a la derecha, esas gráficas muestran unas tasas del PIB del 5 o 6%, cosa que hace mucho que quisiéramos ver en América Latina. Vean esa escalera de aeróbics descendente terrible de América Latina y el Caribe, pasando del 6%, ahora unas tasas estimadas menores al 1% para 2015. Apenas un crecimiento que, bueno, va a traer una caída en el PIB per cápita en términos reales en promedio. Por favor. Eso es lo que les mencionaba yo hace rato, en el sentido de que el volumen del comercio mundial no ha recuperado el dinamismo que tenía antes de la crisis. En particular es obvio, el estancamiento de las importaciones de los países desarrollados pegan muy fuerte a las exportaciones de los países en desarrollo. Eso tiene implicaciones de política muy fuertes para algunos de los países, incluyendo el nuestro, que han apostado por el crecimiento liderado por las exportaciones. Ese motor externo pierde impulso, no va a tener el impulso que tuvo antes en ningún escenario de mediano plazo. Entonces, si uno pensara en apostar otra vez todas las canicas, por ponerlo así, al crecimiento liderado por las exportaciones, tenemos problemas, no está ese dinamismo como mencionan las gráficas o como ilustran estas gráficas, y súmenle que hay mucha más competencia de los países desarrollados también, ya sea por potenciar sus mercados internos o por también exportar. Pasamos. Las condiciones básicas del mercado. Bueno, América Latina tuvo su auge de 2003-2008 más o menos, sobre todo economía en el sur de América Latina, gracias a los commodities, las mercancías, soya, cobre, etcétera. Subieron muy fuertemente esos precios, los términos de intercambio fueron muy favorables a la región, fueron bien aprovechados por buena parte de los gobiernos para incrementar su fortaleza fiscal y generar programas de desarrollo social importantes. Parecía que el principal motor de esos movimientos de precios al alza de los productos primarios era meramente, si quieren, el lado real de la economía, la oferta y la demanda. Y si bien es cierto que esos pesan mucho, también podemos pasar. También es innegable que no solamente esos precios respondieron a oferta y demanda, me refiero
agregadas o reales, sino que también hay todo un elemento de financiación, entiéndase, especulación financiera en los mercados de productos básicos. El número de transacciones que se hace en los mercados de commodities en términos de finanzas o de apuestas, si quieren, de que van a bajar y subir los precios, es mucho mayor que el número de transacciones que se hacen por la venta y compra real de volúmenes de mercancías. Esos cambios bruscos en las posiciones netas de los inversores y financieros no solo acompañan, sino provocan y acentúan los movimientos de los precios de los commodities. Entonces, si ya de por sí los movimientos normales agregados de la economía tienden fluctuaciones cíclicas, estas posiciones bruscas o los cambios en las posiciones de los money managers hacen que esos movimientos cíclicos sean aún todavía más agudos. Nos recuerda UNCTAD. Después de ese diagnóstico en el cual nos mete a que comprendamos que la parte financiera no es un acompañante del vehículo, sino es alguien que está prácticamente conduciendo el vehículo de economía mundial. Bueno, ¿qué es lo que promueve o que recomienda? UNCTAD dice que hay que pensar en una nueva arquitectura financiera internacional orientada no solo a la estabilidad, sino orientada a servir al desarrollo, entiéndase, a mejorar el bienestar de nuestras poblaciones. El análisis que hace UNCTAD no solo es a nivel de la economía global, sino hace análisis muy puntuales de una serie de economías. Aquí les presentamos unas cuantas, es Brasil, Indonesia, Turquía, la Federación Rusa, en la cual muestra cómo el ciclo financiero, o sea, las entradas de capitales en particular de corto plazo, tienden a incidir en variables económicas clave, tipo de cambio y financiamiento interno. Entonces, esta ola externa, llamémosle un tsunami, ojalá en el sentido del tsunami viene solo una ola una vez, aquí son olas periódicas muy importantes que desestabilizan y condicionan los grados de libertad que tienen economías emergentes en particular para manejar sus políticas monetaria, financiera, fiscal. Todo ello, claro, por favor, en condiciones de mercado abierto de capitales. Una apuesta que han hecho las economías en desarrollo, como nos recuerda UNCTAD, es la acumulación de reservas internacionales. Ese colchoncito en el banco que tienen todas las economías, que ha llegado a unas proporciones del PIB muy considerables y que es tener un dinero guardado para cuando viene un día lluvioso. Sin duda, esa es una estrategia que ha funcionado, pero cuando comparamos con la cantidad que hay de pasivos externos de los países en desarrollo, vean ustedes la línea azul, triplica, si no es que cuadruplica, la cantidad de reservas internacionales. Es decir, en un momento dado, la amenaza que pueden representar los pasivos externos no puede ser cubierta por las reservas internacionales. No quiere decir que vaya a haber mañana una crisis, quiere decir que este mecanismo de protección dista de ser lo que uno quisiera, que te provea tranquilidad, que te provea realmente una protección en condiciones de gran incertidumbre o fluctuación de los mercados financieros internacionales. Por favor. Eso no quiere decir que esa es la única política que están siguiendo los países para protegerse de estos vendavales financieros después de 2008-2009. También está el manejo del tipo de cambio. América Latina se ha beneficiado altamente de tener tipos de cambio flotantes administrados. La Unión Europea, si pudieran tener ese manejo de tipo de cambio, algunos de los países no estarían viviendo lo que están viviendo. Obviamente eso querría decir un quiebre de la Unión Europea, lo cual no lo está ni mencionando nadie. Esa es una parte. Lo otro es la administración de la cuenta de capitales como parte de un instrumento habitual de política económica. Esto lo recomienda la UNCTAD, lo recomienda la CEPAL, lo recomienda el Fondo Monetario inclusive. Pensar en que tener una cuenta de capitales totalmente abierta tiene más perjuicios que beneficios. Hay que administrar la cuenta de capitales. Las entradas de capital de corto plazo ayudan poco al financiamiento hacia el desarrollo, desestabilizan y, como la vimos en las gráficas anteriores, tienden a condicionar el manejo de la política económica de una manera no necesariamente adecuada para los fines de desarrollo del país. Obviamente, en condiciones en las cuales los tipos de cambio están fluctuando tanto, hay incertidumbre sobre qué va a pasar con Estados Unidos y el peso que pueden tener los acreedores externos en las decisiones sobre renegociación, también se ve una reducción de la proporción de la deuda denominada en moneda extranjera. Eso lo hemos estado viendo y también sería recomendable en ese sentido ser más independientes en el financiamiento, depender más internamente. Como dice UNCTAD, urgen medidas eficaces dado este diagnóstico que nos muestra para que el sistema financiero internacional cumpla lo que UNCTAD dice son las 3 funciones básicas.
proporcionar liquidez, o sea, tener dinero para pagar las transacciones, mitigar el impacto y suavizar los ajustes frente a los shocks. Uno quisiera una arquitectura financiera que provea y que proteja las economías que se ven sujetas a choques adversos, como América Latina en particular hace poco, y seguir haciéndolo. Grecia, si quieren, podemos seguir con muchos ejemplos. Y además, no solo que proteja ante choques, sino proporcione financiamiento estable de largo plazo al desarrollo económico. 3 funciones básicas que UNCTAD nos menciona no se están cumpliendo actualmente. Por favor. Ahí muestra UNCTAD en un análisis que más bien los remito a ustedes al texto porque es de lo más interesante, cómo hay muchas opciones de manejar la arquitectura financiera internacional, el sistema actual en el dólar, usar más derechos especiales de giro, hacer acuerdos regionales. Hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta, que cada una de estas opciones incide de manera positiva o no en promover la estabilidad, permitir el ajuste ordenado o no, facilidad para un mayor espacio de política interna, acumular reservas, en fin. Una serie de características que UNCTAD provee una taxonomía para decir, mire, sí existen posibilidades de cambiar la arquitectura financiera internacional y de a pedacitos se están haciendo cosas en algunas de las regiones. Por favor. Otro mensaje. Dice que la reforma de la regulación financiera que se ha hecho, claro que se hizo, se empezó, pero es una tarea incompleta, es una tarea parcial y es una tarea que en cierto sentido ha tenido efectos bastante injustos que nos señala en detalle la publicación. Comencemos con el primero. Dice, bueno, qué bueno que se han puesto mayores requerimientos de capital mínimo, son un paso positivo, pero habría que ver si deben de aplicarse esos mismos criterios a países en los cuales hay banca financiera mundial que es un gran actor en ese espacio, o a países que distan de ser financieramente desarrollados como muchos de América Latina. En ese sentido, el poner requisitos de capital mínimo muy elevados en países en desarrollo, pues probablemente lo que hace es añadir una restricción más de crédito al financiamiento de la inversión, por ejemplo, de las empresas medianas y pequeñas, ya no se diga a tareas del desarrollo en las cuales la rentabilidad no necesariamente es muy alta en términos privados, pero sí en términos públicos. Como nos recuerda ahí, Basilea III preserva un sistema de ponderación de riesgos y una dependencia de las agencias calificadoras de riesgo que tan mal papel hicieron antes de la crisis, justo en los momentos antes de la crisis financiera internacional, juzgando más en función de prejuicios que de solidez, tanto de compañías que habían estado calificadas con un rating de varias estrellas, resultó que al día siguiente estaban en quiebra y diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿No? Había un problema ahí de conflicto de intereses igualmente. Y no vemos que con esta reforma financiera se haya otorgado más crédito a la inversión, sino al contrario. ¿Podemos pasar? De hecho, con después de las reformas, lo que muestran los datos es que en la zona del euro, en el Reino Unido, Japón y en Estados Unidos, uno pensaría que se hubiera concentrado menos el sector bancario y se ha concentrado más el sector bancario. Los activos de los 5 bancos más grandes, como proporción de los activos totales del sistema bancario local, ha aumentado hasta el 2011 en una manera, como muestra la gráfica, varios puntos de porcentaje. ¿Seguimos? Y la banca paralela, el shadow banking famoso, bueno, sigue siendo activa. La regulación se enfocó más en la banca tradicional que en la banca paralela. La banca paralela funciona no por la libre, pero casi por la libre de distintas maneras. Bueno, son proporciones en billones de dólares, billones en el término mexicano, en término castellano, miles de millones, muy considerable. Entonces, esa banca sigue incidiendo y no necesariamente de la manera que uno quisiera en una visión de largo plazo, de un desarrollo sustentable de largo plazo. No quiere decir que deba desaparecer, quiere decir que está ahí y la regulación no le está afectando de la manera que uno gustaría. Este es un par de gráficas muy interesantes que presenta UNCTAD, que muestra los ratings que hacen las agencias calificadoras de riesgo y lo divide en 2, que serían en función de lo que serían las variables fundamentales, los fundamentos macroeconómicos, o unas variables que las identifica más como variables más ideológicas, variables de comportamiento de manada, etc. Bueno, y lo que muestra UNCTAD en su análisis empírico es que hay más correlación o más incidencia de las variables ideológicas que tienden a funcionar casi como de moda que de los fundamentos macroeconómicos. Entonces, de repente, economías que pueden tener fundamentos macroeconómicos sólidos, resulta que el rating no necesariamente está
en niveles tan elevados. E inclusive ahí uno tendría que pensar qué quiere decir fundamentos macroeconómicos sólidos. En el caso de algunos países, como el nuestro, por ejemplo, un fundamento macroeconómico sólido, entendido de una forma, es tener un déficit fiscal bajo como proporción del producto. El que las finanzas públicas dependan altamente del petróleo, el que la carga tributaria no sea suficientemente elevada como proporción del PIB, que haya escasa capacidad de acción contracíclica, no se toma como una debilidad macroeconómica y desde el punto de vista personal creo que es una debilidad macroeconómica muy importante que además impide que haya inversión pública como requiere una economía moderna que está entre la 10ª y la 14ª a nivel mundial, un tema que Luis Fonserrada ha insistido muchísimo. No podemos crecer sin mayor inversión y una inversión pública que está al 4% del PIB, si me corregirás, que está a niveles de 1940 más o menos, pues no es un motor de crecimiento. Y esto podría estar considerado como un comportamiento fiscal sólido porque el déficit fiscal puede ser bajo, pero la otra parte uno debería insistir en ese sentido. Pasemos, por favor. ¿Qué pasa con la deuda externa? Cuando vemos algunos de los indicadores, como proporción del PIB, como porcentaje, si quieren, comparado con importaciones, en realidad ha mejorado mucho de lo que teníamos años atrás, pero puede convertirse en amenaza dependiendo qué ocurra con las tasas de interés, dependiendo qué ocurra con las salidas de flujos de capitales de corto plazo y dependiendo qué pase con la inversión extranjera directa. Muchas economías, cuando se ve un indicador tradicional de reservas e importaciones, se ven muy sólidas. Cuando agarran un indicador un poco más sofisticado, como menciona UNCTAD, y ya toma en cuenta esta posibilidad de salida de flujos de capitales de corto plazo, alza en tasas de interés y una debilidad en la inversión extranjera directa, estas proporciones de deuda externa a PIB pueden ser problemáticas. Pasamos. Urge el mecanismo de reestructuración de deuda soberana. Deudas soberanas son la deuda que tienen los países y de repente los países, igual que las empresas, se encuentran con la dificultad de pagar. Lo que se ha hecho es que es un mecanismo totalmente ad hoc, en el cual, bueno, pues a veces entra la presión, a veces no entra la presión. ¿Qué es lo que se pueden hacer? Entonces, lo que dice UNCTAD es que esa manera de renegociar la deuda externa o esa manera de atender los problemas de deuda soberana es totalmente ineficiente, como lo ponen ahí, es procíclico, fragmentado e injusto. Fragmentado llega la deuda, llega si quieren, el rescate o el apoyo, la renegociación, normalmente llega tarde y poca, porque nadie tiene interés en reconocer que hay un problema, sino hasta que ya está el elefante expandiéndose con celulitis internamente. Procíclico porque, bueno, cuando está el problema no llega el apoyo y cuando si ya está bien el país es cuando puede entrar más. Y en general los apoyos están más hacia rescatar a la banca que con una visión de impulsar el crecimiento. Como dice ahí, como nos recuerda UNCTAD, profundiza la depresión en los países endeudados, facilita el rescate de acreedores privados y no necesariamente ayuda a impulsar el crecimiento de largo plazo. Permite además acción de los llamados fondos buitre, que en realidad son jugadores no cooperativos. Lo que esperan es que esto se deteriore de tal manera, dificultando aún más la reestructuración de la deuda, apostando que al final van a tener unas tasas de ganancia impresionantes. Se afectan los intereses genuinos de los deudores y de los otros acreedores. Por favor. En ese mismo sentido, ¿qué es lo que apunta? Otro de los mensajes muy importantes de la UNCTAD es que hay que asegurar el financiamiento de largo plazo para el desarrollo. Reformas financieras han ido y venido, en particular en nuestra región, en la cual no se han manifestado en tener mayores finanzas de largo plazo, de inversión de largo plazo. Hay inversión de repente para la compra de casas, hay inversión para compra de automóviles, para inversión no hay inversión en infraestructura tampoco. Y nos menciona ahí, podemos pasar, que creo que tiene otro párrafo esta lámina, ¿se puede? Claro. Dice que el mercado en las condiciones actuales no se puede confiar que va a proveer financiamiento adecuado de largo plazo. Hay mucho más interés en comprar deuda pública, si quieren, que en apostar a inversiones rentables que mejoren la infraestructura, que cambien la estructura productiva igual. ¿Qué necesitamos? Nos recuerda UNCTAD, dice que hay que repensar o dar un nuevo papel a la banca de desarrollo regional y subregional
financia a largo plazo la economía. Datos que muestra UNCTAD es que la Banca de Desarrollo de China y la de Brasil juntas dan 5 veces más que el Banco Mundial, la cooperación andina da 2 veces más que el BID, en fin, esos dos bancos regionales están ahí. Desafortunadamente, habría que hacer todavía mucho más en ese sentido. Asistencia oficial para el desarrollo, hay que retomarla, pero con visión de desarrollo y sobre todo cumplir los compromisos que dicen los países que van a hacer, que no sea solamente reetiquetar préstamos que ya se iban a hacer o donaciones que se iban a hacer, sino en realidad dar mayores recursos para fortalecer la capacidad productiva de los países que la están recibiendo y no meramente reciclar los fondos para que entren a los países desarrollados. Los fondos soberanos es un gran potencial, se habla de 7 trillones de dólares, serían más bien 7 billones de dólares de fondos soberanos. 7 países tienen una cantidad de fondos enormes que se podrían usar para el desarrollo. Han tendido muchos de ellos desafortunadamente a hacer exactamente lo que hacen los otros fondos privados, invertir en cosas de corto plazo y no de veras apuntalar una visión de desarrollo de largo plazo, como dice UNCTAD que debería de hacerse. Un tema que ha sido mantra en muchos países es las famosas asociaciones público-privadas. Lo que nos dice UNCTAD en este texto es que sí, sin duda pueden ayudar a financiar proyectos, pero en los hechos ha tendido a usarse más bien para saltarse trancas de restricciones fiscales. Se forma una asociación público-privada que en realidad no va a traer nuevo financiamiento, sino lo que hace es permitir a muchos estados, a muchos sectores públicos realizar proyectos, si quieren, fuera de la línea, no sé el término técnico exactamente, o sea, no incide en el balance público en el corto plazo, pero a la larga sigue siendo deuda pública. Entonces, ¿en qué sentido esas asociaciones público-privadas sí fortalecen al desarrollo? Bueno, si traen capacidad técnica o si traen capacidad financiera, que haya una sinergia que se potencie. Si es meramente para maquillar el burro que parezca cebra, bueno, pues seguirá siendo burro pintado de cebra y un día lloverá y hay que pagar el burro a precio de cebra. En fin, pasemos. Como dice ahí, generan obligaciones fiscales imprevistas que un beneficio privado se vuelve en una deuda pública. Las recomendaciones y regresos son las últimas 2 láminas con las que nos presenta UNCTAD sus resultados de manera muy sintética. Los invito a leer el texto, por favor. Para evitar este estancamiento secular, este riesgo que tenemos de que crezcamos poco. Si crecemos poco, habrá poco empleo digno, habrá más pobreza e inclusive conflicto social si nuestros jóvenes no encuentran trabajos creativos. ¿Qué dice? Pues los países desarrollados deberán de combinar expansión monetaria con expansión fiscal. Al final el problema, tenemos un problema de demanda agregada, no tenemos un problema de falta de regulación, de desregulación, mercados laborales, etcétera. Tenemos que ampliar la demanda agregada. La mera expansión monetaria lo que ha hecho es inflar algunas cuentas de bancos. Tenemos ahora boom de commodities, boom de hipotecario en algunos lugares, bolsas de valores al alza también, pero no vemos mayor financiamiento bancario a la inversión de largo plazo. Necesitamos entonces, con expansión fiscal, alza de los salarios, ser conscientes de las repercusiones de estas decisiones en la economía mundial. Lo de la concentración del ingreso, UNCTAD no lo pone en términos éticos o en términos estéticos de que quisiera una distribución más igualitaria en términos, como les menciono yo, de justicia social, para nada. Lo menciona meramente, pero fundamentalmente, en términos de demanda. Si estamos quitándole ingresos a una capa, a la capa asalariada, que tiende con una propensión más alta al consumo, lo que se está haciendo es frenar la demanda agregada. En condiciones en que el mercado externo está debilitado y el mercado interno se concentra, los dos motores de crecimiento pierden fuerza. Dice UNCTAD que además entonces también a la inversión hay elementos que la desincentivan, porque si el motor externo está debilitado y muy volátil por la fluctuación en tipos de cambio y financiamiento, y el motor interno está siendo cada vez también debilitado con una concentración del ingreso mayor, no es posible seguir así y pensar que no se va a evitar el estancamiento secular. Punto 2. Para que la provisión de liquidez internacional oficial resulte más estable y predecible, se requiere la reforma multilateral, o sea, a nivel internacional. Es totalmente absurdo que los países que tienen tal escasez de divisas estén acumulando reservas a lo bestia para protegerse de una tormenta que sigue ahí y cada vez sigue ahí la amenaza, ¿no? Habría que buscar otra manera de utilizar los recursos de manera más sensata. Una de ellas es, como dice ahí, administrar los flujos de capitales de manera sensata.
Mientras los países en desarrollo pueden involucrarse, obviamente, mientras tanto, es decir, mientras se hace esta nueva arquitectura financiera internacional, que ese es un muy buen deseo, dice UNCTAD, igual que las condiciones políticas en el corto o mediano plazo difícilmente van a estar ahí. Querría decir una banca global, querría decir un acuerdo de manejo de flujos de capitales, querría decir un manejo de tipos de cambio, reformar el Fondo Monetario Internacional, tener distintos sistemas de rescate de deuda soberana, que es decir, entrar con regulaciones para país, con reglas claras para los países superavitarios y los deficitarios, no solamente que se pongan condicionantes a los países deficitarios, me refiero en cuenta corriente, sino a los otros también que tengan que expandir. Cuidado con aplicar mecánicamente las normas prudenciales concebidas para sistemas financieros muy desarrollados a países en desarrollo que tienen mercados muy poco profundos, mercados financieros muy poco profundos. Puede correrse el riesgo de restringir aún más el financiamiento privado o el financiamiento a la inversión, que de veras cambia la estructura productiva, o sea, la inversión productiva, a la formación de capitales. ¿Pasamos? Urge un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana, esto lo insiste mucho. Cláusulas de acción colectiva, fijar principios internacionales aceptados de guía a la reestructuración, en fin, señala distintas reglas para que aseguren esa reestructuración que sea viable y confiable y que no esté sujeta a un montón de presiones de actores que no necesariamente están actuando, el pleonasmo, realizando sus actividades en función de un desarrollo internacional o nacional adecuado, ni tampoco pensando en generar un nuevo marco de sustentabilidad de esa deuda. Para ello hay que conformar o reconstruir las instituciones públicas, nos recuerda UNCTAD, las especializadas en la provisión de financiamiento para el desarrollo a largo plazo. Y ahí lo que dice UNCTAD es que no solo hay que esperar para nada que se haga esta nueva arquitectura financiera internacional, sino que los países internamente tienen que fortalecer las fuentes de financiamiento a la inversión de largo plazo. La banca de desarrollo es un actor poco utilizado, en algunos casos muy mal visto por errores que hubo en el pasado, por eso no quiere decir que la banca de desarrollo no tenga un potencial enorme, más en estos momentos en que el financiamiento de largo plazo a la inversión no existe y justo cuando la inversión está muy mal, tanto la inversión pública como la privada. Pasamos. Y me resta solamente felicitar a UNCTAD y agradecer que nos traiga este mensaje, que nos traiga este análisis importante sobre las fallas, las deficiencias que hay en la arquitectura financiera internacional y cómo ello se interlaza en un mundo difícil en el cual corremos el riesgo de una crisis o un estancamiento secular con un motor externo apagado y con un motor interno en el cual, si no atendemos directamente a la distribución del ingreso, haciéndola más equitativa, tendremos un problema todos, tanto los que tienen como los que no tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Moreno Brit, profesor titular C de la Facultad de Economía e investigador asociado del Programa de Estudios de Desarrollo de la UNAM, por su ponencia muy interesante. Si ustedes están de acuerdo, vamos a pasar la palabra al señor Luis Fonserrada Pascal y después entonces las preguntas. Y les quería acordar que este es el informe que estamos lanzando aquí hoy de la UNCTAD y todavía está en inglés, pero la traducción en español ya viene y cuando llegue les vamos a compartir. Entonces paso la palabra a Luis Fonserrada Pascal. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Mónica. Gracias por la invitación para comentar este interesante trabajo de UNCTAD. Yo creo que la presentación que nos acaba de hacer Juan Carlos cubre muy bien el informe que lleva a cabo UNCTAD con este énfasis adicional en términos del sistema financiero mundial, que sin duda desde hace tiempo es una preocupación en general para los diversos países y ahora UNCTAD señala de manera precisa algunos elementos. Efectivamente, hay una serie de hechos, de acontecimientos que muestran en general una economía global inestable y con volatilidad en muchas de sus variables. El menor crecimiento de China indudablemente afecta directamente a América Latina. El crecimiento lento en general en el mundo implica
reducciones absolutas en los precios de los bienes primarios y sin duda tanto América Latina en general como México sufren este movimiento en los precios. En este contexto, con crecimientos relativamente bajos en el mundo, con tasas de crecimiento que se reducen en América Latina, todas las proyecciones de los diversos países se ven reducidas. Indudablemente vemos también un tema en el empleo. Y a mí me parece que el tema del empleo debe ser uno de los más preocupantes para todos los gobiernos, las administraciones de los diversos países, sin excepción. El menor empleo, la menor generación de empleo, acumula una cantidad de trabajadores importantes en búsqueda de empleo y esto además tiene un efecto crítico, delicado en las remuneraciones, en los salarios, que se ven reducidos ante esta enorme oferta de mano de obra, muy poca demanda por parte de la economía para absorber esta gran cantidad de gente y, por supuesto, esta combinación muy dramática de menores crecimientos, de menor generación de empleo, de menores salarios, lleva a los países y a México sin duda a un proceso circular muy poco alentador, que se resuelve, digamos, se convierte, se manifiesta en la forma de un mercado interno muy poco pujante, que difícilmente crece y que más bien se arrastra inercialmente ante esta situación. Indudablemente, el tema del empleo está en el centro del crecimiento y en el centro de la temática del mercado interno. Y sin duda tiene que ver con la existencia o no de una inversión suficiente para absorber esta mano de obra. Esto nos lleva a la inversión también. La inversión total en un país se compone de la inversión privada y de la inversión pública, de la inversión del gobierno. Y la inversión pública juega un papel importantísimo. La inversión del gobierno crea la infraestructura para el futuro, induce a la privada, complementa la inversión privada y, lo más importante, genera empleos permanentes y no temporales como los puede generar un proceso electoral o el levantamiento de encuestas o campañas electorales de los partidos, que son empleos efímeros que desaparecen. De ahí la gran importancia de poner en el centro del desarrollo de los mercados internos a la inversión. Y pensar en ese sentido que algunas de las cifras que vemos de inversión pública son de las más bajas que hemos visto en décadas, porque típicamente cuando hay una escasez de recursos por menor recaudación o por menor crecimiento de una economía, el renglón que más se castiga es el del futuro. Se castiga la inversión, que es el futuro. Es el futuro de la educación, es el futuro del empleo, es el futuro del consumo, es el futuro del mercado interno. Entonces, caemos sistemáticamente en esta problemática que da preferencia a programas temporales de corto plazo de subsidios y asistenciales en lugar de la creación del futuro, que es la inversión en infraestructura y en obra pública buena, efectiva, y eso es fundamental. En este proceso, otro renglón que es crítico indudablemente y que puede o no ayudar a mantener este círculo complicado, desalentador, es el financiamiento. El financiamiento juega un papel fundamental para la inversión y para el consumo. No se puede funcionar efectivamente, como decía Juan Carlos, sin una demanda pujante que dirija, que jale a la economía y que además justifique una inversión importante. El financiamiento juega un papel fundamental y algo que es crítico es que el sistema financiero de un país ya no se acaba en sus fronteras.
está absolutamente integrado al resto del mundo y lo que sucede en Singapur afecta a Chile y afecta a Colombia y afecta, hombre, a todo el mundo. Estamos en un sistema global, en un sistema financiero globalizado en donde cualquier decisión, hasta de un fondo de inversión, efectivamente, puede afectar el financiamiento interno en un país. Esto no impide que las políticas de financiamiento, de crédito internas en un país sean las que debe haber. Mejores plazos, menores tasas y esquemas de reducción de riesgo aceptables para empresas que no cuenten con garantías y que no cuenten con los activos necesarios para poder sostener financiamientos tal como lo requiere tradicionalmente el sistema financiero. El endeudamiento externo tampoco es una solución, porque el endeudamiento externo, que puede ser excesivo, frente sobre todo a una reducción de las importaciones del mundo desarrollado, que no permita financiar el servicio de la deuda y el repago de la deuda, puede poner en situaciones muy complicadas a los países. De ahí la importancia del mercado interno y de su profundización. El tema de las APPs, las asociaciones público-privadas, a las que ya también se refería el informe de UNCTAD, pero también comentado por Juan Carlos, vale la pena decir que sí puede ser efectivamente, como se plantea, una solución, en tanto las APPs tengan esta nueva esencia, y es que en las asociaciones público-privadas el sector privado tome parte del riesgo. Porque de otra forma no se trata más que de buscar financiamiento para el sector público, y creo que esto es tan antiguo como los romanos o los griegos y no hay nada novedoso en la consecución de financiamiento. Es el riesgo lo que puede, compartido por el sector privado, lo que puede realmente convertir las asociaciones público-privadas en una realidad y en un verdadero instrumento de crecimiento. Bien, recapitulo rápidamente. ¿Qué hacer? El mercado interno ante la volatilidad, la incertidumbre internacional es fundamental. Es la opción más importante que tenemos todos los países emergentes. Y el mercado interno no está desvinculado, no solamente no está desvinculado, sino que es precisamente la masa salarial que tiene un país. Y esta masa salarial depende indudablemente de la cantidad de empleo que haya y de la remuneración que tenga este empleo. No hay más magia en esto. El mercado interno es la remuneración de los empleados. Tenemos que trabajar en esas dos variables. Sin inversión no podemos tener un solo empleo nuevo y no podemos tener mejores salarios. De ahí que toda la problemática del mercado interno, sin exagerar, está centrada en un gran ímpetu a la inversión. Todos los instrumentos de la política financiera, del crédito, de la política fiscal y del marco regulatorio de los países deberían estar enfocados a propiciar absolutamente la inversión. Sin duda hay otros elementos como el Estado de Derecho, la eliminación de la corrupción, que son factores importantísimos para poder propiciar esta inversión. Entonces, el empleo es lo más urgente y lo fundamental, el objeto central de todas las políticas, el objeto central de las preocupaciones del gobierno y del sector privado. Todos los instrumentos que sirvan para propiciar la inversión, que es lo que realmente puede resolver el empleo, deben ser utilizados. Los instrumentos de política monetaria, como el tipo de cambio, indudablemente, los instrumentos financieros, la parte fiscal es fundamental y todos los temas judiciales y de Estado de Derecho. La estructura del gasto público juega un papel fundamental. Deberíamos entender, por lo tanto, la política fiscal como este doble instrumental. De una parte, la política tributaria,
que permita, que propicie, que estimule la inversión y el empleo en primer lugar, y de otra parte, como parte de la política fiscal, este otro instrumento importantísimo que es el gasto público. El gasto público debe tener una estructura tal que propicie y esté dirigida a crecer y en particular a crear empleo. Yo creo que la preocupación que recogemos del informe de la UNCTAD, a quien sin duda hay que felicitar por sus continuos trabajos, investigación y propuestas, está en la línea de las preocupaciones fundamentales que enfrentamos todos los países. Yo diría, no solamente los emergentes, también los desarrollados. La precarización del salario también se está dando en algunos países desarrollados. Incluye una serie de varios elementos críticos para el futuro y me uno a esta felicitación. Esperemos que haya elementos importantes en la política económica en todos los países a partir de sus análisis para propiciar el empleo y la inversión que requerimos. Gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP, y también, claro, a Juan Carlos Moreno Brid, que nos habló primero, profesor titular C de la Facultad de Economía e investigador asociado del Programa de Estudios de Desarrollo UNAM. Bueno, tenemos aquí dos grandes especialistas, dos grandes economistas que conocen muy bien la región y el tema sobre el cual estamos hablando. Entonces, pasamos ahora a las preguntas de los reporteros. Tenemos aquí compañeros, colegas de Radio Centro, de Radio MBS y también del Financiero y otros. Entonces, les voy a dar la palabra para que hagan sus preguntas a nuestros especialistas. Solamente decir de dónde son y para quién va la pregunta, mientras recibimos las preguntas de webcast. Gracias. Gracias, Adelante. ¿qué tal? Buen día. Hatsiri Magallanes de Noticias MBS. Yo quería preguntarles, sé que este informe abarca a México, pero no sé si podrían ser más específicos en el tema de México. ¿Cuáles son los principales retos y también cuáles son las recomendaciones específicas para este país? Hola, Ivette Saldaña del Universal. Quisiera saber si el mundo ya tocó fondo o si vamos a ver todavía mayor caída por la crisis esta o la posibilidad de estar en este estancamiento de que hablaba Juan Carlos Moreno Brid. En el caso de México parece que aplica mucho de los 5 puntos de los que hablabas. Dependemos del motor externo para el crecimiento, el mercado interno no está avanzando, tenemos un problema con el gasto, bueno, todos los puntos de los que habla el informe de la UNCTAD. Entonces, ¿tenemos el caldo para seguir en este crecimiento estancado o en el estancamiento total? Gracias a nuestra compañera del Universal y también a MBS. La pregunta tuya va para Juan Carlos y para… Vale, perfecto. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Yadira Rodríguez de Grupo Radio Centro. También para ambos preguntar, el secretario de Hacienda ha dicho que para 2016 lo que se va a buscar favorecer es nuevamente la estabilidad macroeconómica. No se habla del fortalecimiento del mercado interno, también se está recurriendo mucho al tema de la deuda. ¿Cómo ven qué panorama pues, se prevé para el próximo año para nuestro país y si vamos a seguir, pues digamos, con malos salarios, poco empleo? Ese sería el panorama que se estaría previendo. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Bien. Para México, yo creo que, siguiendo tu pregunta, efectivamente, México no es un caso aislado necesariamente. También sufre, aunque por razones diferentes, un impacto en el bien primario principal que exporta. En este caso no es por una caída, no totalmente por una caída en la demanda, aunque cuenta la demanda reducida en el resto del mundo, pero sino por un exceso de producción adicionalmente de petróleo, ¿no? México tiene la importante posibilidad de exportar a Estados Unidos. La economía americana viene creciendo extraordinariamente bien. La última estimación del crecimiento americano fue muy sorpresiva, casi 4% para el segundo trimestre, y continúa con una importantísima generación de empleo de alrededor de 200,000 empleos mensuales nuevos en promedio.
Sin embargo, el mercado externo, esta posibilidad de crecer que nos ofrece el mercado americano, que sin duda es importante, no es suficiente para poder resolver el déficit de trabajo de generación de empleo que tenemos. Actualmente es más de 12 millones de personas que buscan empleo de tiempo completo. Cuando a los formalmente desempleados le unamos a los subempleados y a los que dejaron de buscar empleo porque no encontraron, sumamos 12 millones, que representa el 21% de la fuerza laboral potencial disponible. Esto sin duda, al igual que en los otros, como lo habíamos comentado, tiene un impacto en los salarios, que no se pueden recuperar y venimos perdiendo empleos con salarios o remuneraciones superiores a los 3 salarios mínimos y aún a los 2 salarios mínimos en el último semestre, para darse por abajo de 2 salarios mínimos, lo que indudablemente demuestra claramente la debilidad y el debilitamiento, diría yo, del mercado interno. En este sentido, y para ligarlo con la pregunta del 16, yo diría, ¿qué podemos esperar para el 16? Si la inversión que hemos puesto en el centro de la solución no se incrementa de manera sustancial, importante, no tendríamos elementos para ver por qué se genere un empleo que permita detener la precarización del salario y que permita incrementar el mercado interno. El mercado interno en este sentido no tiene elementos que soporten su mejoría, a menos que hubiera un cambio importante en la inversión. La inversión privada viene creciendo bien, pero no al ritmo suficiente que requerimos, y la inversión pública, que es tan importante, no solamente no viene creciendo, sino se viene reduciendo. Al final del 16 tendremos tasas de crecimiento negativas de la inversión pública por ya 7 años consecutivos, lo que bueno, permite entender que la inversión pública como proporción del PIB, efectivamente, como decía Juan Carlos, a finales del 14 sea solo 4%, cuando debiera ser el doble, pero además, más alarmante, a finales de junio del 15 se reduce a 3.6% del PIB. Si esta tendencia se mantuviera, pues difícilmente tendremos los elementos críticos para crear el futuro y para crear el mayor empleo y el mercado interno que requerimos. De ahí que las expectativas de crecimiento sigan ajustándose y que aún para el 16 se empiece a hablar otra vez de tasas entre 2 y 2,5%. Gracias por las preguntas, gracias por estar aquí. Además, sé que saltaron cualquier cantidad de trabas institucionales y no me refiero, llegar acá es un gran lugar, nada más que llegar a cualquier lado en México es toda una proeza, dado los tráficos que hay. Las preguntas están muy ligadas, como bien dijo Luis, y él se adelanta. Bueno, suscribo, yo creo que el 99.9 de lo que dijo Luis igual. ¿Cuáles son los retos que tiene México? Pues somos más de 100 millones de mexicanos, de los cuales más del 50%, con cifras oficiales, está considerado como pobre. Con cifras oficiales, solamente 20%, corrígeme, puede ser 21 o 19, es o no vulnerable o no pobre. Es decir, 4 de cada 5 mexicanos con cifras oficiales tiene una de las 6 vulnerabilidades básicas que se consideran de una vida digna. Una de ellas, si no es que más, pueden tener las 6 y no tienen ingresos suficientes para cubrir la canasta o la alimentaria o la otra, no la básica. Entonces tenemos un país que es la economía 10ª del mundo, la 14ª, entre la 10 y la 14 según como lo midas, con una población que más del 50% y que además de los últimos 6 años viene subiendo la pobreza.
Con la desigualdad, vivimos en la región más desigual del mundo. México no es la economía más desigual, pero es una economía altamente desigual. Si vemos el mapa de municipios del país en términos de cuáles, tiene 4 categorías, la clasificación oficial de menos de 30% de pobres, 30 a 50, 50 70 y más de 70. Y los demás de 70, si los pintas de café oscuro, el país prácticamente entero se ve como de café oscuro, o entre café oscuro y café clarito, sobre todo hacia el sur. Las desigualdades regionales son brutales. A tal nivel es el problema que la decisión más importante que toma un mexicano es una que no decide cada mexicano. Es en qué casa nacer. Si le atinas a la casa en la que debes de nacer, tu vida económica, ese futuro del que habla Luis, lo tienes muy asegurado. En general muy asegurado. Si naciste en una de las otras casas, el sistema económico, el sistema social, las políticas de protección, llámale las dos, de desarrollo social y económico, está garantizando o no está asegurando que si naciste en una casa pobre, puedas salir de la pobreza con educación inclusive. Puedes tener la educación, si no es educación de calidad, y no hay los empleos, esa válvula entre un presente de sobrevivencia y un futuro digno, es el empleo, es un empleo calificado, un empleo bien pagado. Eso nos está dando. Entonces tenemos ese reto de salir de la pobreza, de la desigualdad, como sería con empleo, sin duda, pero es por eso que se necesita el crecimiento. Una economía que lleva 30 años creciendo muy, muy poco, que cuando ya las comparaciones son con 1986 o con 1995 o con el que fue el 2009, ¿no? Esta economía no puede darse el lujo de seguir creciendo a esas tasas porque no genera los empleos ya ni siquiera digas dignos o no dignos. Entonces el primer reto importante es crecer, pero para crecer hay que igualar y distribuir y hay que tener un cambio estructural. Es curioso la cita que hace mi querida colega del secretario Videgaray sobre la estabilidad macro cuando presentó el presupuesto, ¿no? Los criterios. El presidente Peña Nieto, en uno de sus primeros discursos, si no es que está en el pacto, habló y dijo que este país ha vivido por décadas o años, con la idea de que la estabilidad es condición necesaria y suficiente para el crecimiento. Y él mismo dijo, esa ha sido una idea errónea. Es condición necesaria, mas no es condición suficiente. Entre las cosas que hay que hacer, él dijo que había que hacer una política de transformación productiva, él hablaba en ese entonces una política de impulso a la productividad y hablaba también de un impulso a la inversión pública. Entonces, hace 3 años, la máxima autoridad de esta administración dijo justamente que la condición de estabilidad macroeconómica no hay que descuidarla, pero no es suficiente. Entonces, ahora que tengamos un presupuesto en el cual la estabilidad macroeconómica es imperante, si fuera la primera vez y si fuera que tenemos una condición externa muy vulnerable, etcétera, bueno, uno diría, bueno, sí, está bien, pero esta es una vuelta más de la tuerca en la cual la estabilidad está en el centro y uno diría, ¿qué tipo de estabilidad? Mencioné, en términos de lo que proponía UNCTAD sobre las calificadoras de riesgo y los indicadores de los fundamentos macroeconómicos. Hay demasiado énfasis en el déficit público como proporción del PIB y poco énfasis en la calidad del gasto, la cantidad de recursos públicos que hay, la prociclicidad o no del gasto, la inversión pública, cuánta se hace. Ya, como digo, he dicho en otros foros, corremos el riesgo de ser más famosos por las inversiones que no hacemos que por las que hacemos, ¿no? La petroquímica que no se hizo, el aeropuerto que no se hizo, el tren que no sé qué. No sé si sean buenos o malos, es otra historia, pero esta inversión pública que me corrija Luis o ustedes, no sé si van 3 o 4 años en que en términos reales, no como proporción del PIB, está cayendo. Pues ¿cómo vamos a crecer? Si la inversión pública en términos reales, es decir, las cuentas, así la cantidad, carreteras, lo que tú quieras, de inversión pública que se hace, es menos este año que el año pasado, no solo como proporción del PIB, sino en términos reales. ¿Cómo vamos a tener más inversión pública si no tenemos ingresos fiscales suficientes? Si nuestros ingresos fiscales dependen altamente del petróleo, el cual ahora bajó de precio. Queremos tener un déficit fiscal del 3% respecto al PIB y queremos gastar más. No hay manera más que teniendo otra reforma fiscal en algún momento dado. No sé cuál, no sé cómo exactamente, pero pensar en que
la estabilidad macro entendida como no endeudarse, como no tener gasto público en inversión, etcétera. Esa es una receta del crecimiento. Es una receta publicitaria que es muy buena porque México se compromete con la estabilidad, sin duda, manda buenas señales a los mercados en ese sentido, pero que tú digas o que yo diga, y no es la UNCTAD sino yo, que eso genera una ampliación de la capacidad potencial de esta economía, difícilmente. Reto, crecer, reto, tener mayor inversión, reto, tener unas finanzas públicas sólidas, que van más allá del déficit. No quiero decir endeudarse al 6%, quiero decir tener un presupuesto en el cual estas condiciones básicas de falta de política contracíclica, falta de inversión, dependencia del petróleo y cero impacto en la igualdad, si calculas la distribución del ingreso antes y después de impuestos en este país como en América Latina en general, dista de ser significativa esa diferencia. Y si agarras las cifras de concentración del ingreso en México corregidas por las cifras fiscales, la concentración en este país sigue aumentando. ¿Dónde va a estar ese mercado interno pujante? Ese es los gran retos. Gran reto igual que no hemos mencionado y que UNCTAD se ha mencionado en otras condiciones, es la política de cambio estructural. Esa política de cambio estructural pasa por, llámale política industrial, llámalo como le quieras mandar, es usar instrumentos para orientar la inversión a cambiar esta estructura, tanto para competir mejor en los mercados externos como en los internos. Tenemos un reto enorme sumado a lo que mencionaba Luis Fonserrada y UNCTAD sobre el escaso motor o la debilidad del motor externo, es que ahora con la fuerza de las cadenas globales de valor, mujer, están tan bien integradas que de repente instrumentos como la depreciación, la devaluación de la moneda, que antes hacías que rápidamente pudieras expandir tus exportaciones, insertarte, ahora no es tan fácil. Si tomas el déficit comercial de este país de los primeros 7 meses, es 5 o 6 veces mayor que el déficit comercial de los primeros 7 meses del año pasado, a pesar de la depreciación. Lo que mencionaba Luis, que tiene toda la razón, la economía de Estados Unidos está creciendo fuertemente. El sector industrial no muestra hasta julio, no me sé las cifras de agosto, quizá agosto está distinto, pero no mostraba la industria de Estados Unidos ese dinamismo. Está de hecho perdiendo fuerza y que es la que más está ligada a nosotros. Entonces, de repente tenemos que este motor externo, que de por sí, aunque estaba ligada a nuestro sector exportador, está poco encadenado al resto de la economía. Entonces, ahí tenemos o cambiamos la estructura productiva y lo hacemos más encadenado para que la exportación jale más, empujamos el mercado interno para tener también ese producto interno, ese mercado explotando en el buen sentido. Si no, pues no hay manera. Ya no se diga lo del financiamiento, las cifras de financiamiento bancario para la inversión privada, pues dista de ser la que uno quisiera, dista de ser un motor de crecimiento. Entonces tenemos todos esos elementos. Los invito a que vean el reporte de JP Morgan, relativamente reciente, sobre las economías emergentes y la evaluación de qué tan expuestas están al riesgo externo. A México lo tenían es del 1 al 4, lo tenían en la tercera categoría, ya lo ponen en la cuarta categoría, de una economía que tiene alto riesgo, a pesar de estos indicadores de estabilidad fiscal, a pesar de tener una inflación baja, porque dice que la vulnerabilidad de la cuenta corriente es brutal, en términos de que si puede haber los flujos de capitales de corto plazo, la inversión extranjera directa y pago de intereses. Entonces ahí tenemos que, estabilidad de precios tenemos muy baja, es cierto, estabilidad fiscal la tenemos, pero si nos quisiéramos concentrar como hace la Fed de Estados Unidos, que también se fija en la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. La nuestra es un caso de expectativas decrecientes, de expectativas a la baja. Los invito igual a que lean el Economist de hace, creo que son 2 semanas, ¿no? Hay una entrevista al profesor Dani Rodrik sobre el caso de la economía mexicana. Él dice que probablemente no hay economía en el mundo que tenga mayor contraste entre el éxito externo y el fracaso interno. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, va a ser muy difícil que haya el crecimiento del 2016, el 17, no sé. Mencionaba Ivette si ya tocamos fondo o si, pensar en que hubiera una crisis de que otra vez así como el 2009 yo la veo muy difícil, pero pensar en que vayamos a crecer al 5 o 6% relativamente pronto también lo veo muy difícil.
Entonces, ¿en qué momento una estructura social sigue aguantando este futuro que dice Luis, estos jóvenes que no encuentran trabajo? Ese bono demográfico, ¿a dónde se nos está yendo? Es momento de pensar en que los indicadores de estabilidad macro que pueden estar conduciendo la política fiscal o la política en general, uno quizá debería de tratar de incluir ahí enfoques de derechos, enfoques de poner el empleo en el centro, poner la distribución del ingreso en el centro de las preocupaciones. No estoy sentado en el escritorio que tome esas decisiones, ni mucho menos. Pero eso lo estamos viendo en varios lugares y bueno, o se pone, como dice UNCTAD, el desarrollo en el centro de las preocupaciones, no sin descuidar la estabilidad o pensar que la pura estabilidad va a llevar esas tasas de crecimiento elevadas, pues es más bien un buen deseo. Gracias, Juan Carlos. Hay más preguntas de nuestros compañeros. Hay una pregunta. Nos gustaría saber aquí cómo la reducción de crecimiento en grandes economías de la región va a afectar ese desarrollo. Pues la verdad es que en todas lo afecta mucho, por lo que decía Luis. Si no creces, pues no hay empleo. Entonces es un gran problema, ¿no? Ahí el desarrollo debe entenderse como mejor de las posibilidades de vida real de las poblaciones, mejores en sus indicadores de bienestar, su empleo con su canasta básica, tienen ingresos suficientes para pagar eso. Pues bueno, en algunas economías, si no crecemos por lo menos 3, 4, 5%, es imposible generar los empleos para atender a estos jóvenes que están entrando a los mercados de trabajo. Entonces, cuando estamos perdiendo impulso en las economías más grandes de la región, eso tiene efectos encadenadores, no solo en esas economías, sino que, acordémonos, Mónica, como bien sabes, hay migración dentro de la región. Entonces, si Brasil pierde fuerza, pues también tanto la migración que puede ir llegando hacia Brasil como las compras que hace Brasil a las economías del exterior, entramos como unos círculos, como tú has dicho en otras ocasiones, como círculos viciosos hacia la baja. Entonces, tenemos que buscar formas de recuperar como región, como menciona UNCTAD, quizá con mecanismos de coordinación financiera internacional que ayuden a impulsar esto a una senda de desarrollo que tanto necesitamos. No sé si Luis tenga una. Sí, déjame comentar, y un poco tomando también la pregunta de Beth sobre si se tocó fondo en la economía mundial o cuáles son las tasas de crecimiento que podríamos esperar. La verdad es que tenemos un motor muy importante moviéndose bien, que es la economía americana. La economía china desacelerando un poco, pero todavía creciendo seguramente a más de 6%. India extraordinariamente bien. Pero los países en transición, el resto de los países asiáticos desacelerando. Australia y Japón preocupados por entrar a una deflación además, ¿no? En particular Japón. Entonces Japón hoy se empieza a plantear y a considerar la posibilidad de bajar más la tasa de interés, por ejemplo, cuando Estados Unidos está pensando en subirla, lo que es algo absolutamente incompatible, ¿no? Australia empieza a considerar bajar también su tasa y lo que tenemos es, con todos estos elementos, que la economía mundial no está resuelta en términos de que ya haya salido bien de la crisis. Los europeos siguen manteniendo una expansión monetaria y yo creo que vamos a seguir viendo una tasa de crecimiento relativamente baja. Esto, por supuesto, regresando a tu pregunta, que afecta a todos los países del mundo, diría yo, pero sin duda los de la región, sobre todo aquellos que dependen más de sus exportaciones de productos primarios, de commodities, ¿no? Entonces, Brasil, Chile, Argentina, etcétera. Países con una menor composición de manufacturas en sus exportaciones, por supuesto que se ven claramente afectados, pero incluso aquellos, ¿no? que tenemos más manufacturas en las exportaciones porque no somos independientes de lo que sucede en el resto del mundo. Así que sí, no llegar a fondo, yo diría, pero no recuperarnos totalmente, y junto a la caída en los precios de los commodities, por supuesto que implican situaciones difíciles en los países de América Latina, y de ahí la gran importancia de voltear a ver el mercado interno y que sea exitoso lo interno,
y no solo lo externo, ¿no? Una cosa, la recomendación de UNCTAD que dice que esta política que han seguido los países desarrollados de expansión monetaria con contracción fiscal ayuda poco, porque lo que crea es mucha liquidez que no necesariamente se está invirtiendo, sino que invirtiendo, me refiero en formación bruta de capital fijo, sino invirtiendo en activos de muy corto plazo, pero a la vez está la contracción fiscal, entonces no creas demanda por bienes y servicios que son los que generas empleo, pero creas mucho dinero circulando, persiguiendo pues mercados volátiles, burbujas. Creando burbujas, que entonces se pone muy complicada la cosa si quieres ser un inversionista serio de vamos a ampliar planta, equipo, etcétera, cuando tienes oleadas de dinero buscando ganancia de corto plazo, llámale acciones, llámale a todas las burbujas que menciona Luis. Entonces, lo que dice UNCTAD es que, bueno, Brasil, México podrán hacer muchas cosas, pero se necesita este cambio en la arquitectura financiera internacional y el cambio en las políticas de respuesta para que no solo sea expansión monetaria, sino también expansión fiscal y, como dice UNCTAD, expansión en los salarios de los países desarrollados para que, bueno, suba el bienestar, obviamente, pero que se creen más importaciones, mayor demanda, se impulsen estos motores que está apagado en la economía mundial, si bien existen las excepciones que menciona Luis. Muchas gracias entonces a Juan Carlos Moreno Brit, que nos acompañó hoy aquí, el profesor titular C de la Facultad de Economía, investigador asociado del Programa de Estudios de Desarrollo, y también al señor Luis Fonserrada Pascal, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP, que entonces participaron aquí conozco sobre el informe sobre el comercio y el desarrollo 2015, promover una arquitectura financiera internacional para servir al desarrollo. Y gracias a ustedes que nos acompañaron también por webcast. Vamos a estar allí subiendo toda esta conferencia esta rueda de prensa en sino.mx. Entonces, más tarde, un poquito más tarde, ustedes pueden acompañarnos. Y gracias también a nuestros compañeros de los medios que estuvieron aquí. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti.